Estamos en W Radio y en este momento hacemos enlace con Jorge Romero. Jorge Romero es coordinador de los diputados del PAN y ha levantado la mano para ser dirigente nacional de este partido. Jorge Romero, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. ¿Desde qué punto de autocrítica, me imagino, Jorge Romero quiere encabezar el PAN? ¿Están en una crisis? ¿Están en riesgo de desaparecer, como lo han señalado algunos de sus rivales en esta contienda interna? Desde el punto central de la autocrítica, querido Carlos, así empezaría. O sea, absolutamente conscientes de que la gente pues mandó un mensaje, lo mandó a nuestro juicio muy claro, con mucho volumen, y tenemos que aprender, Carlos, no tengas duda que hacia allá va el Partido Acción Nacional, y me parece que no soy la única voz que lo dice, lo estamos diciendo en este momento, creo yo, todas las voces. Yo en lo particular, mi voz, Carlos, no coincide en que estemos al borde de desaparecer, pero para nada, y habrá de ser nuestro trabajo de muchas panistas, mujeres y hombres, para reconstruir este partido, para volver a debatir internamente como partido, Carlos, qué es lo que somos, qué tanto nos hemos ido diluyendo en el imaginario de la gente y qué es lo que somos. Y no me refiero a qué estructuras tenemos o a qué alianzas tenemos, me refiero a cuáles son nuestras causas del PAN. Porque antes el PAN llenaba plazas por causas, Carlos, y eso es lo que tiene que regresar al PAN, llenar plazas porque convencemos gente, porque estamos del lado de la gente. Y te aseguro que sea quien sea, Carlos, que dirija el PAN, estoy seguro y tengo toda la fe que vamos hacia allá, a levantar al PAN más allá del 2 de junio. Algunas voces críticas internas dicen, a ver, lo que tiene que haber es una sacudida en el grupo político que domina el PAN. No es posible que Anaya haya dejado a Damián Cepeda haya dejado a Marco Cortés, y Marco Cortés ahora quiera dejar a Jorge Romero. Son el mismo grupo y nos ha ido muy mal con ese grupo. ¿Qué responden? Pero yo te diría que el grupo político al que pertenezco, y me parece todos los que acabas de mencionar, es el PAN. Ese es nuestro grupo político. No es verdad, Carlos, que exista un establecimiento fijo, que no se mueva, que lleve muchos años tomando las mismas decisiones. Sé que existe esa percepción, pero en el PAN, para empezar, Carlos, no se puede dejar a nadie. O sea, como si fuera una herencia. No, en el PAN, desde que surgió hace mucho tiempo, Carlos, existen nuestros procesos democráticos internos en donde el panismo es el que escoge a nuestras dirigencias. Eso, por un lado, no significa por el otro, Carlos, que por supuesto que tenemos que estar conscientes. Qué gusto me da escuchar todas las voces diciendo lo mismo, que tenemos que abrirnos a la ciudadanía por completo. En eso yo coincido por completo. El PAN surgió como un instrumento de ciudadanía y se tiene que constituir cada día más como instrumento de ciudadanía. Y para todos los que nos escuchan, o sea, nosotros sabemos que tenemos que abrir el partido para escuchar aún a voces disidentes. Y eso es lo que va a pasar, Carlos. Vamos a tener la humildad de reconocer nuestros errores, tal cual, porque por supuesto que los tuvimos. Lo que tenemos es ánimo de avanzar, y no solo por el PAN, sino para el PAN, por el país, por México, y por toda la gente y todas sus causas, como te decía, querido Carlos. Digamos que se arrepienten de la alianza con el PRI. Mira, yo no voy a usar la palabra arrepentimiento, que alude a pasado. Yo, aludiendo a futuro, lo que sí creo es que ya llegó un momento, y sé que esto está en el ánimo de todos los panistas, Carlos. Sí llegó un punto en el que ya tenemos que hacer una pausa, reencontrarnos a nosotros mismos. Insisto, Carlos, no podemos ser solamente un emblema electoral, no podemos como PAN ser solamente un resultado numérico en una elección. El PAN ha sido mucho más que eso. Y quizás se han ido diluyendo nuestras causas, y quizá una de las razones han sido las alianzas. Creo que es el momento de repensarnos, primero como nosotros mismos, y después hacer un saldo real de si la gente consideró oportuna o no esa alianza. Yo no me voy a arrepentir jamás, Carlos, eso sí lo digo, de lo que como alianza, sobre todo en las cámaras, defendimos. Porque si no hubiera sido por esa alianza,
pues hoy la energía en este país básicamente sería quemar carbón. Sin esta alianza en las cámaras no existiría el Instituto Nacional Electoral como lo conocemos. Si no fuera por esta alianza, quizá toda la seguridad pública estaría militarizada, pero es un momento de poner una pausa, mirarnos al espejo y primero repensarnos como PAN, mi querido Carlos. ¿Acercarse a MC como una posibilidad de alianza electoral? A ver, yo siempre he dicho que PAN y MC no debemos de ser enemigos, no debemos de serlo. Yo creo que son muchísimas las cuestiones en las que coincidimos, lo hicimos también en las cámaras, fuimos ya una alianza electoral en el 2018, Carlos, y nosotros tenemos que buscar todas las alianzas posibles, primero con la gente, y por supuesto con las opciones que pudiéramos ver. No estamos, creo yo, Carlos, yo creo que quizá ya se acabó el sistema de partidos como lo conocemos, Carlos, y quizá ya estamos entrando a un nuevo régimen, en donde quizá cada vez vaya a haber menos contrapesos por un lado, y más poder por el otro. No estamos los que habremos de ser contrapesos, porque que no quede duda que el PAN eso sería, un contrapeso republicano. No estamos para los que lo seamos, para estarnos peleando entre nosotros. Yo creo que todo lo que sume a que en México haya una república con distintas voces, nos tenemos que unir. Les pegó, Jorge Romero es un panista de la Ciudad de México, ha hecho su carrera en la Ciudad de México, les pegó lo del cártel inmobiliario, les pegó en la campaña de Santiago Taboada y por eso pues el triunfo cómodo de Clara Brugada. Pues por supuesto que sí, Carlos, contundentemente sí. Pues fue una campaña orquestada, han pasado años sin que se convirtiera esta campaña en una imputación real, ni al candidato, ni a mi persona, y pues por supuesto que incide en el ánimo de la gente, y no solo eso, Carlos, a ver, una cosa es reconocer el resultado, que lo hacemos, así como mayores de edad reconocemos el resultado, pero otra cosa es dejar de decir que esta fue una campaña equitativa. Por supuesto que hubo campañas de persecución en contra de opositores, por supuesto, quizá perdimos desde hace 5 años, Carlos, por supuesto que hubo 25,000 servidores con el logo del gobierno y con el mismo color de un partido tocando puerta en puerta. Y por supuesto que hubo un servidor público, y todos sabemos quién es, que todo el tiempo estuvo levantándole el brazo a sus candidatos y atacando a los que no eran sus candidatos. O sea, reconocemos un resultado, pero esta no fue una elección equitativa, Carlos, no lo fue. Y aunque entendemos que quizá como oposición tenemos que cambiar el tono, nunca vamos a dejar de decir lo que creemos que fue. Y votación equitativa no lo fue, Carlos. Ahora, si fue tan efectiva en la campaña este tema del cártel inmobiliario, ya hay declaraciones hasta de gente de oposición diciendo, pienso en los calderonistas, ¿no? Diciendo, Jorge Romero es el líder del cártel inmobiliario. Una dirigencia nacional panista del partido de oposición más relevante en manos de Jorge Romero, que puede ser atacado desde el mismo flanco con la misma efectividad. Y no me voy a meter en verdad, mentira, no, en la eficacia que tuvo ese ataque. ¿No dejaría en dado caso vulnerable al PAN y vulnerable a la oposición como estrategia político-electoral? Mira, te respondo en 2 partes, querido Carlos. Primero, nunca yo voy a ser alguien que consciente o inconscientemente, si pone en riesgo o en vulnerabilidad al partido, esté por encima de una aspiración personal. Eso te lo digo clarito, Carlos, para ti, para todo el auditorio, o sea, tengo conciencia. Lo único que también digo es, con respecto a este tema, Carlos, imputaciones en redes, todas las que tú quieras. Imputaciones por parte de una autoridad ministerial, no hay una sola contra mi persona, una sola. Y Carlos, te lo digo, a mí no me cuida ningún gobierno, ni el federal ni el local, a mí me persigue este gobierno, o por lo menos me persigue. Es decir, si yo no estoy con un proceso, no es porque no hayan querido, Carlos, créeme que lo quisieron, es porque no han podido. Y me siento absolutamente tranquilo en mi conciencia, pero concluyo con lo que empecé. Yo en verdad quiero mucho al PAN, Carlos, mucho. Y si esa es una reflexión colectiva, empezando por mí, que pudiera poner en vulnerabilidad al partido, pues por supuesto que yo estoy
muy por debajo de lo que importa el PAN. Lo único que sí te puedo decir, Carlos, es que si esa referencia es a que me doblarían a mí, pues yo te diría que cuando empezó esta canción de un cártel fue precisamente cuando estábamos al borde de las reformas constitucionales, eléctrica y electoral. Y no me doblaron, Carlos. O sea, eso ya es historia. O sea, votamos en contra, nos subimos a la tribuna con todo. Y casi una pistola en la 100. A mí no me doblaron. Y al PAN, si yo lo dirigiera, no lo doblarían jamás. Jorge Romero, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes. Al contrario, gracias a ti, querido Carlos. Buenas tardes.